Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Armando Ríos Peter y como cada martes me siento realmente contento de que nos acompañen aquí en Mesa Horizontal. La verdad que todos construimos y pues me siento más contento aún de que estén conmigo, como siempre me hacen el honor de hacerlo cada martes, que esté conmigo Jimena Céspedes. Ella es la CEO de Metrix y como ustedes saben es nuestra especialista en análisis antropológico sociodigital. Bienvenida, mi querida Jime, ¿cómo estás? Buenas noches. Contento de tenerte aquí como siempre, Jimena. Y bueno, mi queridísimo Amado Avendaño, mi carnalito con el que estamos dando esta batalla por entender de una manera diferente el proceso de comunicación política en el país y que sin duda alguna día con día nos da muchísimas luces con su participación en las redes sociales. ¿Cómo estás, Amado? ¿Cómo andas? Bien, bien, saludos a todos. Bueno, pues contentos de arrancar el análisis de esta mesa horizontal. Una semana, pues, interesante, tal vez, creo yo, con menos temas de los que nos ha tocado en otras ocasiones, temas como siempre polémicos, pero bueno, pues el reporte de Metrix da cuenta de lo que fue lo más importante en el debate sociodigital. Jime, cuéntanos cómo estuvo la semana. Gracias, buenas noches. Como estabas comentando, más que hubiera pocos temas, más bien eran temas no tanto de opinión pública, más bien eran como de opinión pública informada y que no permearon realmente a la agenda normal que tenemos. El primero de ellos fue el cambio de gabinete del presidente, o sea, lo que sí le importó a la gente es, primero, una de ellas que estuviera Tatiana Cloutier dentro de la Secretaría de Economía, el hecho de que fueran mujeres las que hicieran ese cambio en el gabinete y digamos que ya más bien las críticas o la gente que aplaudía de un lado o del otro, más bien era gente que entendía un poco más de política y que estaba un poco relacionado con el tema más que todos los empresarios. El segundo son las alianzas de los partidos, pues como estamos en año electoral, bueno, en época electoral, aunque el año electoral será el siguiente, digamos que el presidente sí lo ha puesto en la mesa varias veces y ese ataque que ha generado a través de su discurso en las mañaneras, digamos que tuvo un auge más importante por el tema de las alianzas de PAN, PRI y PRD, como ya formalmente las declaró él, ni siquiera las declararon ellos. Así La es. otra, el tema de Felipa Obrador sigue dando de qué hablar. Acuérdense que lo del hermano duró varias semanas en agenda. Entonces, es muy probable que esto pase lo mismo con la prima, en donde llevamos 2 semanas con esto en agenda y seguramente de aquí a fin de año lo tendremos, o en algunos casos los medios harán un resumen de la familia del presidente y entonces pues seguiremos viendo. El Así es. siguiente, que digamos que también fue como muy local, que ya fue Laida Sansores como candidata al gobierno de Campeche, que eso digamos que es más por la polémica que esta senadora hacía, más que por el hecho de que fuera una candidata a gobernadores. Y de todas formas, cada vez más el hecho de la política en general, que si los partidos van a la cabeza, cuáles no, en qué estados están, eso va a seguir siendo un tema polémico dentro de la agenda pública. Y ya digamos que el último es bueno, hay dos en realidad que los tenemos. Uno es el tema de la aprobación de las leyes, o sea, el de, el de la ley a Banco Mexicano, específicamente con el tema que están diciendo si va a haber lavado de dineros o no, o sea que eso lo tocaremos en el resto del tiempo. El tema de pensiones y digamos que los otros temas como outsourcing y esos que quedaron hasta febrero. Y el último es el tema de la vacunación, o sea, del plan de vacunación masiva para el tema de COVID. Eso en general son los de esta semana. Y algo raro, ahorita profundizamos un poco más, que tal vez el único tema de todos estos que fue un tema más popular, más de involucramiento pues de gente de círculo verde, como le llaman, no de círculo rojo, fue el tema de la pandemia y tal vez pues no alcanzó a tener la dimensión que debe haber tenido. 5% del total de la conversación me parece que es pequeña. No sé si ahorita seguramente vamos a profundizar en ello, pero a mí me llamó la atención que de repente Laida Sansores pues tuviera más atención mediática. Digo, no sé mucho qué le vieron a mi ex compañera senadora,
Pero bueno, raro, ahorita nos comentarás un poco si eso es algo que realmente se articula de manera orgánica o ahí le meten boost, le meten sus trolls, sus bots y seguramente por eso se vuelve un tema de gran conversación. Pero bueno, el primer tema, sin duda alguna, como bien lo comentas tú, así lo refleja el reporte de ustedes, es el tema de los cambios en el gabinete. Segundo año de gobierno, un año especialmente complejo por el tema de la pandemia, por la caída de la economía, por el asunto sanitario, porque en materia de números en inseguridad ha sido pues un año difícil. Y de pronto el presidente nos manda pues un universo amplio de cambios que destaca que todos sean mujeres, ¿no? Eh, Pone ahí a Tatiana Cloutier al frente de la Secretaría de Economía, pero también manda una candidata subgobernadora que analizará el Senado, manda un cambio en el INEGI, precisamente la actual secretaria con la intención de que se vaya al INEGI a ser parte de la Junta de Gobierno y eventualmente a sustituir al actual presidente del INEGI, Julio Santaella, y incluso la tesorera de la Federación, quien fue ampliamente criticada por un currículo pues más de corte marxista, así muchos de los tweets los vi señalando su especialización, igual que a Tatiana Cloutier por su especialización en letras, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo estuvo ese reporte, sobre todo pongo como punta de lanza la crítica que se hizo en las redes al perfil de las que fueron nombradas, y especialmente el de Tatiana Cloutier, creo que vale la pena destacarlo, porque habiendo salido Alfonso Romo, mucho se leyó que Tatiana Cloutier, quien ha sido integrante del equipo de Alfonso Romo, podría convertirse en, pues, quien eventualmente cumpliera ahí, pues, con un espacio de interconexión, de puente, de diálogo con los empresarios. Eso es correcto. Digamos que venimos arrastrando el tema desde la salida de Alfonso Romo y las críticas que le hicieron especialmente, no tanto por la salida, sino más bien por aquellas cosas que no había podido hacer con los empresarios. Tatiana Cloutier había estado muy cerca de esos empresarios al lado de Alfonso Romo. Incluso digamos que los medios digitales señalan la relación que había entre ellos y la relación que había relacionado con los empresarios. Hay algo que también destacaron los medios digitales que no fue suficientemente importante para que entrara en agenda, que fue el cambio a partir del 1 de enero de la dirección en Coparmex. O sea, ahorita acaba de ser nombrado José Medina Mora para sustituir a Gustavo de Hoyos. Entonces, digamos que el tema específicamente de los empresarios viene muy de la mano junto con las aprobaciones de normas como el tema del outsourcing, que eso digamos que enfrenta empresarios con gobierno, el tema del Banco de México, que aunque es un tema financiero con el gobierno, los que no han estado a favor han sido los empresarios en general, el tema de la ley de pensiones, que también le afecta a los empresarios. Entonces, digamos que hay varias de esas discusiones en las cuales los empresarios están involucrados. Con la salida de Alfonso Romo y la decisión de que ya no habría nadie en esa posición y el nombramiento de Tatiana Cloutier, la primera especulación era que ella iba a suplir esa actividad que generaba Alfonso Romo. Sin embargo, hay dos cosas que le están criticando. Uno es que la Secretaría de Economía no es una función que ni siquiera, o sea, que la función de la Secretaría de Economía ha sido como tan parca que nadie entiende ni siquiera para qué sirve la Secretaría de Economía, por lo menos durante el periodo de la 4T. Y Y eso desde digamos que hace es como... años, te Así. interrumpiría porque yo creo que es parte, digamos, de una situación, pues ahorita nos comentará Amado, pero yo siento que la Secretaría de Economía siempre es como el patito feo que lleva el tema económico, porque Hacienda siempre, pues, se sobrepone por sobre ella, ¿no? Perdón por la interrupción. No, de acuerdo. O sea, pero eso lo dicen los medios digitales y aún sí, aquí yo te puedo ser sincera, yo no sé mucho de la Secretaría específicamente. En realidad, yo creo que el mundo en general o la opinión pública informada vino a enterarse que había una Secretaría de Economía gracias al nombramiento de Tatiana Cloutier, porque la secretaria anterior fue bastante parco su función. Y ya la segunda, que fue específicamente relacionado con el perfil de Tatiana Cloutier, esto no es nuevo. O sea, pensemos que cada vez que hay un nombramiento de la 4T, en general ha habido críticas a los perfiles de las personas a los que designan
en cada uno de los sectores. Y en este caso, Tatiana no fue la excepción. Y adicionalmente, hubo una, digamos que una discusión digital de esas que le encanta a la opinión pública entre el hermano y ella. Entonces, eso aumentó el volumen de la discusión. Por eso, no solamente por el hecho de que el nombramiento hubiera sido del presidente, sino que además fue un tema de espectáculo digital. Eso hizo que Tatiana Cloutier fuera la principal de los nombramientos. Los otros tres, en realidad, los otros cuatro en realidad pasaron casi desapercibidos, salvo de pronto la de Graciela Márquez, o sea, que por lo menos la habíamos oído nombrar en algún momento, y por el hecho de que el INEGI está como bajo Acecho. discusión, bajo acecho en algunos de los casos. Y ahí tal vez la pregunta que yo tendría es, viendo, comentas tú, se da este cambio en un contexto en el que hay una enorme discusión. El del outsourcing lo destacaría tal vez, aquí lo hemos platicado como el que mayor polémica, pero mayor tensión también ha generado, un tema que también tiene repercusiones desde la relación con los Estados Unidos en el nuevo TEMEC, obviamente un nuevo contexto de competencia electoral donde hay una nueva ebullición de la vida sindical. ¿Qué tanto se leyó de manera favorable el nombramiento de Tatiana Cloutier como una actora que se pueda convertir en puente? ¿Y por qué lo quiero retomar y subrayar? Tatiana Cloutier jugó un rol muy significativo en su carácter de coordinadora de la campaña de López Obrador, se volvió una actora muy importante que canalizaba, pues que convencía y que brindaba seguridad especialmente al sector privado, la hija de un importante líder de la Coparmex, que fue pues, el Maquío, candidato a la presidencia de una enorme trascendencia en su legado histórico para el PAN y para una parte de los votantes en el país. ¿Qué tanto la gente lo vio como una posibilidad y cómo estuvo este tema de los pros y los contras? Porque así como tú lo comentabas, hubo quienes fueron críticos, quisiera saber si hubo quienes la defendieron, la plantearon como una buena opción para darle certidumbre a la relación de los empresarios con la 4T y obviamente con el presidente López Obrador. Mira, en general los que están a favor de la 4T no están necesariamente a favor de los empresarios. O sea, se ve por lo menos en medios digitales. Los que aplaudieron la decisión la aplaudieron por dos razones. Una, por el perfil de Tatiana en relación con lo que había hecho hacia la 4T, o sea, por su relación con el presidente. Y la segunda, Claro. por el hecho de ser mujer. O sea, digamos que aquí sí aplicó mucho tema de feminismo en la decisión del presidente. Los que están a favor de los empresarios, por decir así, si pudiéramos dividirlos, o sea, lo único, el principal eje rector era que si Alfonso Romo, que era más cercano incluso o venía de los empresarios, no había podido hacer nada en relación con las demandas de los empresarios, no creían que el hecho de poner a Tatiana en esta secretaría iba a lograr realmente ser ese puente frente al presidente. Sin embargo, lo que sí comentan algunos, sobre todo algunos partidarios del tema pues, de su familia, es que de todas formas ella tiene una característica mucho más empresarial, o por lo menos más del lado de los empresarios, de lo que puede tener el presidente, entonces que igualmente le podría hablar al oído, pero no creen, o sea, en la conversación general, no se ve esa certeza de que vaya a ser ella la persona correcta para llevar la relación con el presidente. Y Y por más bien, último, ayer en la mañana, bueno, el fin de semana en general, se estuvo moviendo mucho el tema de que el presidente se estaba reuniendo con empresarios directamente, con empresarios partidarios de la 4T. O sea, fue como un rumor ahí que jaló en los medios. ahora, ya por último, para pasar con Amado, ahí mi duda sería si es que los empresarios, la iniciativa privada, sientes tú, lo comentamos la vez pasada, pero pues trae todavía esta estela el tema, sienten la necesidad de que alguien cubra el hueco de Alfonso Romo o sienten que ya como queda la dinámica después de que Poncho Romo pues sale desgastado, sale con poca credibilidad, por lo menos con algunos empresarios que confiaron en muchos de sus dichos y así lo hicieron saber de manera pública y privada. ¿Sientes que hace falta que alguien cubra ese hueco si es que Tatiana no logra aterrizarse en esa lógica? ¿Sientes que en la relación del gobierno con la iniciativa privada haga falta un tipo de puente nuevo?
¿Cómo se siente en la discusión digital el tema? Mira, ahora como está, digamos que parte de lo que hemos visto es que hay una relación ya cada vez más cercana entre el CCE y el presidente, que ese podría ser un puente directo entre ambos, pero digamos que eso es así muy de círculo, muy informado donde se está moviendo. Los cambios que vengan ahorita de la Coparmex, en donde efectivamente ya no es una línea de confrontación, sino que José Medina Mora tiene un perfil mucho más de unidad, de pronto cambia un poco la perspectiva. Entonces, eh, ahí sí no sabría decirte si se necesita o no un vocero. En realidad todavía no se ha visto mucho, más bien ha sido ataques en contra de los voceros anteriores o de la posibilidad de que Tatiana lo sea, más que un tema propositivo entre los medios digitales. Eso yo creo que lo veríamos pues ya con el tiempo, ya para el siguiente año. Muy bien, entonces ahí, Amado, yo quisiera tu reacción. Eh, Tatiana Cloutier fue realmente un gran acierto en el proceso de la campaña. Ella se convirtió en una actora realmente potente, convocante, fue un puente para que muchas de las personas que tenían renuencia, que tenían dudas sobre si el triunfo de López Obrador sería positivo o no en la campaña, pues ella trasladó, me parece, mucho de la confianza y sobre ella descansó mucho de la confianza precisamente en el sector del sector privado para con el gobierno. Dicho eso, mi pregunta a ti sería, ¿cómo ves su llegada al gabinete? ¿Qué tipo de repercusiones crees que pueda tener? Repercusiones desde las que tiene al interior de Morena. Recordemos que mucho en Morena se criticó que ese había sido su premio de consolación precisamente por la condición de haber pues cedido su espacio a Clara Luz, la que ya ha sido nombrada, entiendo que si no está todavía nombrada formalmente, ya es claramente quien quedará como candidata de Morena en Nuevo León, una mujer pues más relacionada con el PRI por su pareja, por el antecedente que tiene como presidenta municipal. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, son las primeras consecuencias de este nombramiento de Tatiana Cloutier al frente ahora de una Secretaría de Estado? ¿Será puente? ¿Será una actora que pueda crecer, que pueda ser parte representativa, digamos, de lo que sea pues el crecimiento político hacia el 2024? No tengo yo muy claro, pero sé que es una mujer talentosa, sé que es una mujer pues que jaló reflectores y que puede seguirlos jalando. ¿Cómo lo lees tú? Evidentemente, el hecho de que el tema de los cambios en el gabinete, si Tatiana no hubiera estado ahí, el tema de los cambios en el gabinete hubiera sido absolutamente relevante, porque si vamos en escalones, Graciela Márquez, luego vas con Elvira Concheiro, Galia Borja, ya no tienes idea de quién es Ana Laura López, o sea, no, ellos no están en el radar. La que está es Tatiana Cloutier porque fue su coordinadora de campaña y me parece que justamente ese es el papel que le está asignando el presidente en términos prácticos, en términos políticos. El papel que le está asignando el presidente a Tatiana Cloutier es el de la coordinadora de la campaña de 2021. Es, digamos, el enlace, quien le va a dar potencia a la campaña política del 2021 desde Palacio Nacional. La confianza que hay del presidente en Tatiana, pues ella le hizo ganar en cierta manera la presidencia de la República. Claro, digo, operar pues la campaña del 2018. Es una mujer muy visible y la verdad es que estaba relegada estaba como dando vueltas simplemente ahí en las redes sociales y con esta estrategia suya que creo que más bien es una estrategia de escribir mal los tweets, porque eso genera muchísima conversación para ella. Es como muy neta, muy desenfadada de muchas cosas. No se toma mucho a pecho el tener rango de algo, pues. Y eso le beneficia mucho porque la hace una mujer muy cercana y que tenga mucha interlocución. Pero ahora tiene una investidura, es la secretaria de Economía. Vale madre que sea licenciada en lenguas. Lo importante para el presidente es que va a jalar los reflectores hacia donde el presidente quiere.
es irrelevante, yo creo, en algún momento, si llega a algún acuerdo o no con los empresarios o si sustituye o no a Alfonso Romo. Finalmente, lo que quiere el presidente es que tenga visibilidad, que ella tenga visibilidad y que dicte algunas de las líneas de campaña que el presidente quiere para 2021. Me parece que en eso está la importancia del nombramiento de Tatiana, porque en realidad, como bien lo decíamos antes, la Secretaría de Economía pues parece más bien una secretaría bastante irrelevante hasta ahora, ¿no? Quiero retomar lo que tú acabas de comentar, Amado, porque al final del día, en efecto, Tatiana tiene, digamos, esta presencia con una fuerza personal labrada por su propia personalidad, por su propia proyección, por la forma en la que ella se ha venido comportando, pero no me queda tan claro que esa cercanía con el presidente sea evidente. Lo pongo un poco en consideración para polemizarlo. Ella primero negó ser subsecretaria de Gobernación, se la había invitado ahí, decidió quedarse como diputada federal y como diputada federal más bien me parece que se convirtió en una voz a veces por el libre pensamiento que creo que le caracteriza, ¿no? Se volvió en una actora política que polemizaba con el gobierno y creo que en varios temas, varias de las líneas que desde el gobierno de López Obrador le tiraron a las bancadas de Morena, me da la impresión de que Tatiana, pues a final del día se convirtió en una, pues no en una disidente, no la veo como Porfirio Muñoz Ledo, pero sí la veo como alguien que tuvo un funcionamiento propio. Y lo que no sé es si en esa condición ella podríamos decir que mantiene, digamos, sí tal vez la cercanía con el presidente López Obrador, pero no sé si le alcanza para tener el halo protector de toda la cuarta transformación, de todo Morena. ¿Hay algo que en lo que acabo de decir te haga sentido o simplemente pues el nombramiento da cuenta de que hay cercanía y dejemos de comentar? Mira, yo creo que si hubo en algún momento un distanciamiento, no por una confrontación necesariamente, el presidente es así. Si te das cuenta, por ejemplo, en el caso de Jonathan Heath o de Gerardo Esquivel, y ahora seguramente en el caso de Graciela Márquez, cuando ya les da la independencia, cuando ellos ya no dependen laboralmente ni jerárquicamente del presidente, pues en realidad toman posturas críticas. Creo que esa soltura se la dio también a Tatiana, pero una vez que entra al gabinete, se pone una camisa de fuerza como todos los que entran al gabinete, porque ya ves que el presidente lo que quiere en el gabinete es lealtad por encima de capacidad. Y en el caso de Tatiana tiene las dos cosas. Es muy leal cuando le encargan una cosa como la campaña del 2018 y por otro lado tiene mucha capacidad. En economía creo que muy, muy escasa, pero para lo que la quieren, creo que sí va a funcionar. Me parece que ese hueco que quedó con Alfonso Romo, al menos en ese sentido, creo que sí lo puede cubrir Tatiana porque tiene la capacidad de interlocución con los empresarios, desde luego, y con otros sectores, así como polemiza, también es capaz de conciliar. Me parece a mí que es una apuesta del presidente y sobre todo para no tener una pieza como Tatiana suelta por ahí en medio de una campaña que no solo le podría ser útil dentro, sino que podría tener el efecto, como tú bien lo dices, el efecto contrario, que sea una crítica del gobierno. Estando dentro de la camisa de fuerza de ser secretaria de Estado, es mucho más complicado. Ya te encomendé una chamba, entonces ya te metí una camisa de fuerza y además de que me eres leal, evitamos que te vuelvas en una disidente, ¿no? En efecto, ¿qué tal dice Jimena? Bueno, a veces. El asunto es, creo que el reto no es menor, es un reto mayúsculo. Obviamente se comparte con la Secretaría de Hacienda lo que es la conducción de la política económica, más aún la Secretaría de Hacienda, sin duda alguna, que la Secretaría de Economía, pero en un momento que es difícil, y voy a pasar ahorita al tema del cambio en la Coparmex, cosas que ya comentó Jimena, pero estamos, digamos, como que en un momento muy complejo.
12.5 millones de empleos que se han perdido precisamente en este proceso. Sin duda alguna, la pandemia pues ha sido la principal causa, el motivo de las distorsiones de las cadenas de oferta y de demanda, pero también tenemos un problema de 1 millón, poco más de 1.040.000 micro, medianas y pequeñas empresas que se vieron obligadas a cerrar tan solo en el 2020, digamos en la diferencia entre el 2019 y el 2020, teníamos casi 5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, hoy tenemos 3.9 y algo, o sea, una caída dramática y pues ya varios trimestres que en hilo, no solamente por la pandemia, sino desde el primer año de gobierno, ha habido caída del Producto Interno Bruto. Los trimestres trimestres de los que se ha ido sabiendo en la contabilidad por parte del INEGI tienen esa condición de caída. ¿Qué más crees que se tenga que hacer, Amado? Considerando que pues, la presencia ahí de Tatiana Cloutier puede rendir los frutos que tú comentas, hay quienes le apuestan a que no, hay quienes que sí, pero ¿qué más se tendría que hacer de lo que tú has conocido, de lo que tú has sabido, en un país en el que el problema pareciera ser que lo que falta es confianza desde el sector privado hacia el gobierno? Y ahorita le preguntaré a Jimena sobre ese tema, si es que eso se ubica y se identifica en las redes. Bueno, en algún momento el presidente va a tener que abrirle la puerta a los empresarios porque es imposible generar empleos nuevos a partir simplemente de sus postulados y de sus premisas de que simplemente que estamos creciendo, nos estamos recuperando. En algún momento se tienen que generar empleos y la iniciativa privada ya no aguanta. Están dispuestos a invertir, pero necesitan un mínimo de condiciones. Y yo creo que en esta coyuntura puede ser posible que el presidente dé su brazo a torcer, de la mano incluso de la propia Tatiana, dé su brazo a torcer en algunas áreas, sobre todo en la coyuntura del proceso electoral, para que le beneficie. Es decir, miren cómo estamos generando empleos, ya es 2021 con todo y pandemia. Es decir, adecuar todo a su discurso con algunos incentivos para que vean que, pues, miren, la iniciativa privada está trabajando bien conmigo, cosa que creo que ya Alfonso Romo no iba a poder lograr. Jimena, ¿tú cómo lo ves? Porque al final del día, pues se necesita más que un nombramiento y se necesita tal vez, pues rearticular algunas relaciones con el sector privado. Yo creo que Medina Mora, a diferencia del anterior presidente de la Coparmex, está más echado para adelante hasta este momento para construir con el gobierno de la República. Tal vez ya la última condición de Gustavo de Hoyos era pues de mucha fricción. Recuperar la confianza de los inversionistas de la iniciativa privada para con este gobierno es algo que en las redes se ve como una necesidad, como un pendiente, como una intención. ¿Cómo se lee precisamente este asunto del cual depende, obviamente, pues que caiga el billete, la inversión privada? Claro, aquí vienen dos temas. Una parte, el tema del empresario, y pensemos algo. En general, en los medios digitales, el empresario no es una persona amable, o sea, no está bien posicionado dentro de los medios digitales, aunque han tratado la Coparmex y la CCE y las demás organizaciones que la gente entienda que son los generadores de empleo. Digamos que el presidente y en general el gobierno ha jugado parte de este discurso desde la campaña. Entonces, esto también lo venimos arrastrando ya de hace varios años. Con las pérdidas de empleo, la gente es un poco más consciente del trabajo o del posicionamiento de los empresarios. Y eso, digamos, que ha ido funcionando. Ya cada vez es más positivo ese trabajo del que era anteriormente. Ahora bien, hay dos cosas que sí se están discutiendo en los medios digitales. Y una de ellas hace relación a la inversión, no solamente nacional, sino la inversión extranjera, que anteriormente simplemente se daban los números mensuales o, ahí sí no sé, que aparecían los números de cómo íbamos en los rankings en temas de inversión extranjera, cómo se estaba dando el posicionamiento de México ante el exterior, y eso sí le está pegando al gobierno federal, que están con los temas como el aeropuerto, Constellation Brand, outsourcing y demás. Digamos que lo que sí se está diciendo es que se está desincentivando, bueno, no hay un incentivo hacia la inversión extranjera en México. Entonces, eso, digamos que ya es una línea negativa.
Y la otra es el tema de empleos. Digamos que hay dos vertientes en este tema y es, uno, con la pérdida de empleos está aumentando el tema de pobreza, el tema de hambre e incluso el tema de que cada vez hay menos empleos formales. Y del otro lado es que no se están recuperando los empleos que se están perdiendo y que en 2021 esto no va a mejorar. Entonces, esos son más o menos como las líneas discursivas que ha manejado la opinión pública informada y cada vez más se permea la opinión pública general. ¿Sientes, para cerrar este capítulo del tema económico, el gabinete, que predomina el pesimismo en el contexto económico para lo que es no solamente el cierre, sino para lo que será el 2021? Sí, y cada vez más hay mensajes de ese estilo dentro de los medios digitales. O sea, y hasta fotos de gente que sube, otra gente pidiendo recursos o pidiendo trabajo. Entonces eso, digamos que anteriormente no se veía. Anteriormente más bien eran rescates de perros, ahora es rescates de humanos. Entonces eso cada vez más, eso le afecta al consciente colectivo y la gente comienza a ser un poco más empática con esos temas y con el entendimiento de por qué es tan importante el empresariado al generar empleos. Bueno, y considerar, para cerrar ese tema, que la pandemia, especialmente en los primeros meses, y los reportes de Metrics así nos lo dejaron claro, fue que se valoró de manera importante a aquellos empresarios, a aquellos empleadores, por así decirlo, que cuidaron a sus empleados, que hicieron, digamos, una apuesta porque el houseworking funcionara bien para cuidar a la gente, y al mismo tiempo quienes no fueron afines, quienes fueron un poquito más, cerrados, por así decirlo, pues terminaron siendo o terminaron pagando un costo, ¿no? El ejemplo de Alsea lo recuerdo con mucha claridad, que pues a muchos de sus empleados les dijo que no les iba a pagar y se convirtió en un tema que explotó en las redes por ser precisamente un ícono ejemplificativo de ese problema en el que la unidad económica pues se vio pues como una integralidad entre empleados y empleadores, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, si les parece bien, el asunto de las alianzas de los partidos. Ya nos dedicamos un buen rato al tema del cambio del gabinete, creo que valía la pena por las implicaciones que tiene hacia adelante, pero del otro lado de la moneda pues están los que, no solo los que tienen el poder y los que están haciendo cambios en la manera en la cual está su equipo, sino especialmente los que quieren quitarle el poder a los que ahorita están sentados en la silla, ¿no? Entonces, ¿cómo viste, mi querido Amado, a reserva de que ahorita escuchemos a Jimena, tus primeras noticias, tus primeros comentarios frente a este acostón interesante, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, de tres partidos políticos que en la historia de nuestra democracia pues se han dado hasta con la cubeta, sembraron historias de terror los unos por en contra de los otros, y pues hoy esperemos que no sea solamente un acostón, sino que sea un matrimonio que nos lleve, digamos, a una feliz familia, a un hogar feliz, no lo sé, digo, lo estoy tratando para no contaminar a los que perciben que puede ser positivo, pero tus primeras impresiones sobre el PRI, el PAN y el PRD juntos en la boleta, siendo un chiapaneco y además de todo le tocó vivir aquellas épocas duras del 94, donde recuerdo bien la izquierda, pues lo que veía es al mismísimo Judas en el PRI, y pues yo como alguien de Guerrero tengo mis propias opiniones, pero ¿tú cómo lo viste de primer momento? Bueno, de entrada se le cumplió el sueño a Andrés. Él siempre habló del PRIAN y finalmente lo que nunca se había dado en la historia de México, una alianza entre el PRI y el PAN y el PRD. Pues el PAN y el PRI son los únicos partidos que no se habían aliado con el PRI. Y me parece que de entrada le da esperanza a algunos, a los más pragmáticos, pero a otros les genera muchas dudas. Esta alianza puede, porque además van a ser candidaturas comunes. Lo que buscan los partidos es que si yo postulo a alguien, las otras casillas de los otros dos partidos no están ocupados por alguien que le haga competencia, y la forma de hacerlo es simplemente pues repetir el mismo nombre en las tres casillas. A la hora de llegar a la Cámara de Diputados, los que lleguen a través de esa alianza, pues difícilmente podrán seguir una agenda común más, porque tienen principios
sustancialmente opuestos, incluso los tres, están como en tres esquinas cada uno, aunque la alianza PAN-PRD pues se ha dado. Amén de que el PRD está extremadamente disminuido. Aquí el problema, y digamos que la parte negativa que se ha reflejado sobre todo en medios, en opinión, es que hay personajes muy oscuros que aspiran a estas alianzas. Y lo que se ha dicho mucho en comentarios, en redes, en medios, es que la alianza no va a funcionar, esto que le hemos dado en llamar el Priankenstein, no va a tener un final feliz si estos partidos se unen para postular a los mismos de siempre. O sea, tendrían que tener cuando menos una cuota importante de liderazgos nuevos de sus propios partidos o de liderazgos sociales, como se ha dado en otros casos, que no son gente de dentro de los partidos, sino que se buscan liderazgos sociales. Pero sí, como vimos en algunos casos que en Baja California están planteando que el PRI, PAN, PRD postulen a Jorge Hank, o en lo local también a otros personajes impresentables, sean del partido que sean, pues difícilmente la gente va a jalar con ellos. Es decir, el principio de la alianza puede que funcione como un elemento de contrapeso, pero aquí yo creo que esta elección en especial va a estar fundada en quiénes son los candidatos, porque como las ideologías políticas, el verde ya lo vimos en un lado, lo vimos en otro, se puede aliar con quien sea. Ahora ya vimos que el PAN, los que nunca se habían aliado, pues ahora ya se aliaron todos con todos. Así que aquí quizá la alianza que falta, la siguiente alianza que falta es que el PRI o el PRI o el PAN se alíen con Morena, pero ya nomás eso nos falta ver para ver este show político que más parecería, más que un matrimonio, un trío en los términos menos sublimes que puedas imaginar. Pero la cuestión importante es en el tema particular de estas alianzas, llama la atención las narrativas que genera. Sin duda alguna, primera gran narrativa, la narrativa del PRIAN-RD, de la que tanto habló López Obrador, parece que le da por lo menos una coartada, una justificación a lo que ha venido diciendo. Por otro lado, pues las narrativas se vuelven complejas en un lugar como Guerrero, que es uno que yo identifico bien, o ahora aquí en la Ciudad de México, pues como que no se logra amalgamar con toda claridad a aquellos que fueron pues sumamente críticos del priismo. Hablo del caso de Guerrero, un priismo duro, autoritario, que generó pues muchos contextos sociales difíciles. Aguas Blancas, por ejemplo, en el caso de Guerrero, pues que fue muy señalado en aquella época de los 90s como un tema de un asesinato masivo provocado por priistas. Y en esto, digamos, como movimiento social, mucho el PRD tuvo su esencia, su crecimiento y su fortaleza, hay que decirlo. Esta contradicción de dos actores que históricamente se confrontaron y que hoy pues pareciera ser que ha quedado en el olvido, eso precisamente por la necesidad de salvar a México del autoritarismo, de la falta de libertad, en fin, todos los argumentos que hay en contra de Morena. ¿Cómo lo leen las redes sociales, mi querida Jimena? Mira, hay como una consigna, y es que el presidente mismo nos la puso, que era los que están conmigo, los que están contra mí. Entonces, anteriormente, hasta este momento, digamos que lo que decía la opinión pública, y eso sí era general, era que no había una oposición fuerte porque eran divisiones entre cada una de ellas y que eran divisiones incluso de las personas que hablaban contra el presidente. Entonces, ahí veías desde Gustavo de Hoyos más los empresarios que habían sido atacados al presidente, veías a los dirigentes de los partidos que también atacaban al presidente, como que no había una clara línea, y movimientos como el Sí por México, Alternativas por México y demás cosas que estaban surgiendo relacionadas por México, que las hemos ido oyendo desde prácticamente el segundo semestre de este año. Entonces, quien pone en la agenda en realidad esto, digamos que ahorita que preguntabas por qué Laida Sansores tiene muchísima más presencia entre los medios digitales que lo que podrían tener las vacunas, es quién logró mover a los medios tradicionales, sobre todo en posicionamiento, y eso lo logró Laida Sansores.
más. Entonces, en este caso, la alianza PAN-PRI-PRD no la pusieron los medios tradicionales en la agenda, sino quien lo puso fue el mismo presidente. Entonces, por eso, primero subió ese volumen de conversación. Segundo, sí le favorece al presidente desde el punto de vista de si tenemos que seguir acabando con la corrupción, los corruptos están aliando y así se está manejando dentro de los medios digitales. Pero del otro lado, sí hay un movimiento que ha ido surgiendo con el tema de Frena, con el tema mismo que están surgiendo los partidos, con las alternativas por México, sí por México y demás, que es un tema de terminar con Morena. Entonces, ya está dividido en general la opinión pública, cada vez más hay un aumento de conversación de los que están a favor y en contra, y esto lo veremos de aquí hasta las elecciones, y sí hay una línea muy clara de terminar con Morena. Pero hay un tema que salió esta semana, que fue interesante, que viene relacionado con eso, que es el del ataque a Lorenzo Córdoba. Cada vez que hay un tema relacionado con eso o con las elecciones, generalmente le pegan al INE. O sea, cuando conviene no, y en este caso sí, fuera Lorenzo Córdoba. Entonces esto va muy relacionado. Y entonces mi pregunta final sobre este tema sería, tú hoy en temas, digamos, prospectivos, has comentado ahorita que a final de cuentas en la conversación digital, pues sí hay como un saborcito de crítica a lo que es la coalición, empujado sin duda alguna por el presidente, pero también retomado por la conversación digital, donde mi duda sería, ¿predomina la crítica a la coalición en los términos del presidente o subyace ahí, digamos, un tema de defensa, de aprecio a esta coalición como algo que puede contrastar con Morena? Porque creo que es ahí donde prospectivamente podríamos ver quién termina ganando esta guerra de narrativas. Si es el pasado como representante de algo malo o algo que fue durante 30 años el neoliberalismo y que es toda la narrativa de la Cuarta Transformación, o si tú prevés que en la narrativa será posible que se posicione de manera contundente en los espacios de elección popular, pues una coalición que pragmáticamente se alía, que se desdibuja ideológicamente, pero que se vuelve, digamos, el único instrumento, lo único capaz de salvar al país. ¿Cómo lo sientes tú? Mira, todavía es muy pronto para decirlo. La conversación sí está dividida 50-50 prácticamente, o sea, esa todavía permanece así. Lo que vamos a ver en los medios digitales, aparte de la coalición y el enfrentamiento de con Morena o sin Morena, que digamos que sería parte de esto, y si el presidente la sigue manejando conmigo o sin mí, entonces digamos que eso va a favorecerle al partido de Morena si el presidente está sobre esa conversación. Si no, digamos que quienes van a empezar a tomar posicionamiento van a ser los candidatos, no solo el tema de la coalición, o sea, porque al final lo que sigue la gente es al candidato, no solo al partido. Entonces, digamos que ahí es donde va a venir un poco la discusión en los siguientes semanas y meses, creemos nosotros. Y entonces ahí tal vez la conclusión evidente tal vez, pero que hay que comentar con el auditorio, es en la medida en la que haya candidatos o candidatas que le hagan sentido a la gente a nivel local, pues esa micronarrativa podrá ponerse por encima de la metanarrativa. Es decir, ahí donde haya un candidato que guste, que haga sentido, que tenga un trabajo, digamos, de ascendencia en su barrio, en su comunidad, en su colonia, puede superar pues lo que es la batalla de la metanarrativa, en la que pareciera ser que lo que hay es, sin duda alguna, pues un triunfo contundente hasta el día de hoy de parte de López Obrador. Es correcto. O sea, así lo vemos nosotros y digamos que ahorita es, o sea, y además, si ves en el discurso, Morena también se ha aliado con otros. Entonces, y eso es parte de lo que han venido mencionando. Entonces, digamos que va a ser los aliados de uno frente a los aliados del otro, pero quien va a prevalecer al final sí puede ser los líderes en cada uno de estas alianzas. Y ahí te preguntaría, Amado, si es que tú ves una batalla, digamos, de linchamientos compartidos, ¿no? Todos los aliados de la gran coalición buscando linchar a López Obrador y a Morena y sus aliados como los representantes del peor momento de la historia del país. Digo, este episodio, preámbulo de una venezolización, preámbulo de una digamos, de un colapso del sistema democrático y del advenimiento del
autoritarismo y la dictadura López Obradorista. No lo dije mejor que como te he leído a ti a veces decirlo, mi querido y estimado Amado, no, no es cierto. Pero, digo, en ese énfasis está, por otro lado, quienes están, pues obviamente, montados en la corrupción del pasado, la situación terrible que significó, en los dichos de ellos, pues esos 30 años de oscuridad neoliberal. Bueno, mira, yo creo que va a ser una batalla, una guerra de lodo, de colas pisadas, porque una de las cosas que argumentan los morenistas es cómo es posible que se hayan juntado estos tres emisarios del pasado y del neoliberalismo y los conservadores, mientras que los otros dicen cómo es posible, ya ni siquiera se meten con el PES o con el PT, cómo es posible que Morena esté aliado con el Partido Verde. Entonces, digamos que en eso se anulan, generan muchísima discusión, pero se anulan. Y lo que ve la gente en esta discusión son más de lo mismo. Como tú bien decías, lo que va a salvar esto es en lo local los perfiles de los candidatos. Eso es, sobre todo en lo local. Quizá los gobernadores o los candidatos más visibles, pero los diputados locales, quizá hasta los diputados federales, los alcaldes, en ese nivel lo que va a importar mucho más que la marca del partido, que es, bueno, no tenía yo otro partido a que irme, agarré, la gente es capaz de perdonar el partido siempre y cuando el candidato sea un candidato carismático, un candidato que arrastre, al que le tengan confianza. Y en eso creo que es donde los partidos políticos tienen su mayor reto. ¿A quién están postulando? Porque hoy más que nunca a la gente que ya se ha dado cuenta de cómo está la situación, creo que es mucho más fácil para los partidos políticos posicionarse a través de los candidatos más que con la marca que traen, porque algunos, los nuevos, no los conocen y los viejos, pues los conocen demasiado, diría yo. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. También hay algunos que dicen eso, pero redoblaría la pregunta, Amado. ¿Sientes que esa es la ruta que traen ahorita los partidos, incluyendo a Morena, o vamos a ver las mismas caras de siempre? Morena trae lo que está tratando de hacer Morena es traer la única cara que le funciona, que es la del presidente, por un lado, y por otro, o todos los que quieran ponerse la cara del presidente encima, así casi como ¿no? Yo me llamo fulano de tal, pero yo soy el más obradorista del mundo, ni siquiera morenista, soy el más obradorista del mundo. Esa es la marca con la que se van a vender, por un lado. Los otros van a hacer justo lo contrario. Yo soy el más anti-López Obradorista que hay en el país, por eso que tienes que votar por mí. En todo esto se trata de Obrador, pero básicamente la estrategia política de hoy es un verdadero reto para los partidos, porque así como sí tiene una base tradicional de cómo organizarse y de cómo ir a la contienda electoral, pero sí va a generar mucha creatividad, sobre todo porque en estas épocas de pandemia, mucho de lo que se hacía en tierra, que se tiene que seguir haciendo en tierra, tendrá que replicarse de manera muy estratégica en la parte digital. Si no es así, me parece que los partidos políticos van a quedar en segundo plano. Si los partidos de oposición fracasan, López Obrador se va a consolidar con su partido muchísimo más de lo que esperábamos. Jimena, ¿tú lees, digamos, la discusión digital en los términos que Amado acaba de comentar? ¿Eso es lo que está pidiendo la gente? ¿Ese es el tipo de confrontación o de competencia que esperamos? Sí, digamos que en general la discusión es con y sin el presidente. Esa sería la primera. La siguiente, digamos que, pero eso, las elecciones de Estados Unidos, aunque estas de aquí no son elecciones de presidente, sí están poniéndose en el ojo de la gente. O sea, en general, las elecciones intermedias no eran un tema de discusión de la opinión pública general. Y esta vez, porque el presidente las puso desde junio, cuando decidió que se acaba la pandemia y empezábamos las elecciones, desde ese momento ya ha sido el tema principal. Por eso incluso esta semana, digamos que los temas políticos fueron muchísimo más importantes que el tema de la pandemia misma o de las vacunas o lo que está pasando en Europa, que tradicionalmente sería lo que nos imaginaríamos nosotros.
Entonces, parte es eso, parte también lo que dice Amado, las elecciones van a cambiar y quien va a poder capitalizar las mejores, aquel que sea el más digital de todos, o sea, que pueda aprovechar estas audiencias digitales. La siguiente, que pueda poner el discurso en los mismos términos en los que lo pone el presidente. No tiene que ser contestatario, porque si contesta tal cual pierde, o sea, porque el presidente tiene muchísima más, o sea, él pone la agenda y el posicionamiento, pero sí tiene que ser capaz de hacer lo que hizo Biden, que fue encontrar ese denominador común que la gente quería ir en contra de Trump y que la gente entendía. O sea, tienen que bajarlo a nivel de entendimiento de la gente, así como el presidente lo hizo con el tema de corrupción durante toda su campaña. Ahora, ¿y hay algún área de oportunidad en lo digital para los aliados del presidente o solamente lo ves como un área de oportunidad para los que van en contra del presidente? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tienen un gran vocero, tienen una bazuca, digamos, que diariamente posiciona los temas. Mi pregunta es si eso es lo único que aquellos que quieren jugarla, digamos, de la mano de López Obrador, estoy hablando de Morena, pero también de los partidos aliados que siendo López Obradoristas van en contra de Morena. ¿Hay algún espacio desde tu punto de vista precisamente para la narrativa, no la contra, sino la a favor, digamos, de la 4T? Sí, pues la han seguido manejando. O sea, esto no es de ahorita. Ellos todavía manejan en general la conversación digital. Por eso, por ejemplo, esta semana fue muchísimo más positivo para el gobierno federal los nombramientos o el tema del PRI, PAN y PRD. O sea, esa alianza no fue positiva del todo para los que están en contra. Entonces, mientras sigan manejando el acompañamiento de las narrativas del presidente, acompañen la empatía, o sea, porque cuando les va mal, cuando no hay una empatía del gobierno federal frente a la ciudadanía, como el tema de las mujeres, pero al nombrar unas mujeres como que eso fue cubriendo un poco ese tema de empatía. Entonces, si lo acompañan así, no hay familiares por ahí regados y no hay como esa dualidad en donde dicen una cosa, pero resulta que dicen otra, o sea, no se desmienten unos a otros. Eso va a acompañar muy bien la estrategia del presidente para las elecciones. Ahora, para cerrar, y este programa nos lo hemos echado mucho en esos dos temas porque es la dicotomía que hay, pero el tema de Filipa es un tema relevante porque le pega en el centro de gravedad a López Obrador y la narrativa de la corrupción. ¿Cómo la viste? ¿Cómo estuvieron los pros y contras? ¿Y cómo viene a sumarse precisamente en este contexto? ¿No? Le pega al presidente de una manera contundente, lo saca de su centro de gravedad de tal manera que lo pueda aprovechar la oposición. ¿Qué nos puedes decir de lo que reportó Méndez? Efectivamente, digamos que los temas que más le pegan al presidente, aparte del tema de la empatía, es el tema de la corrupción dentro de su seno familiar o cualquier tema relacionado con su familia. Cuando sale la esposa en algunos de sus tweets famosos a pegarle a la prensa o a dividir como lo ha hecho, eso también le pega directamente al presidente. Cada vez que hablan de sus hijos y de su familia en general, eso también le merma reputación dentro de los medios digitales. Y el hecho que primero sea un hermano, después sea una prima, eso aumenta la posibilidad de discutir que el presidente no es completamente limpio dentro de su propio discurso. Y esa dicotomía, ¿cómo le llamas? Es lo que sí puede ayudarle a la oposición en general y a la opinión pública que está en contra a aumentar los negativos del presidente y con eso, obviamente, eso lo jala para el partido de Morena. Amado, ¿cómo lo ves? El tema de Filipa, digamos, es de estos, digamos, publicaciones, de estos reportajes que ha hecho Loret de Mola. Loret de Mola se ha convertido en una suerte de el vocero, el instrumento para canalizar estas críticas que con tiro de precisión, ya sea analizan a Bartlett, ya sea analizan a gente en el IMSS y ahora sacan a la luz pública estos contratos de la prima del presidente, donde el presidente dice es que se le pasó a Pemex, no los vio. ¿Cómo lo lees tú esto? ¿Qué tanto le ayuda a la oposición? ¿Qué tanto realmente le pega en el centro de gravedad a López Obrador? ¿Y qué tanto crees que continúen este tipo de señalamientos? Mira, el tema de la corrupción en el seno familiar, la corrupción en general, ¿no? Con su grupo de trabajo tipo Bartlett, tipo Ernale o Irmeréndira, le pega.
pero la parte del núcleo familiar, el caso de Pío, el caso de Felipa y el caso de la cuñada, son temas que a diferencia de otros, no tiene una respuesta contundente. Por ejemplo, el tema de COVID es una cosa que le duele mucho, pero cuando saca vacunas, le va bien, le genera muchos positivos. Pero en el tema de corrupción de la familia no tiene con qué defenderlo. Ese sí es un dolor de muelas que trata de cubrir con otros temas, pero en ese no tiene capacidad de respuesta. Entonces, yo creo que la oposición o la prensa más crítica ha encontrado justo en donde más le duelen las muelas al presidente y por ahí le pega, porque sabe que lo merma bastante en esos temas. Entonces el presidente trata de sacar otros. No es coincidencia, pues, que se apuren ellos también tienen muy bien medido cuáles son los temas que más le benefician o cuáles son los temas que distraen. Pueden sacar cosas, por ejemplo, en esta semana sacaron o han puesto muy activa a esta chica Estefanía Veloz a distraer la atención. Ellos son, como te decía la vez pasada, como payasos de rodeo, que le jalan la marca al presidente, le jalan los negativos en esos temas que son muy dolorosos para él y tratar de meter temas positivos como la vacuna o como otros que distraigan un poco, porque ahí sí no tiene, yo creo que ahí sí no tiene defensa el presidente, no tiene un tema que posicionar, una respuesta que dar en ese sentido. Bueno, hay quienes ven que el tema del gabinete fue utilizado para eso, el hecho de que el gabinete se haya anunciado un lunes cuando ya se había echado la bomba en el tema de la corrupción de Felipa, pues hay quienes así lo leyeron. ¿Crees tú que el tema de las vacunas, Jimena, también tengas intención? Es más, digamos, se ha viralizado mucho un video del propio Broso en el que señala que se corre el riesgo de que las vacunas vayan a tener una utilización política, empieza a criticar que solamente haya dinero público en esto y que por lo tanto el control lo tenga el gobierno. ¿Qué tanto el asunto de las vacunas se mezcla en la percepción, aunque sea de círculo rojo, con el tema electoral, con el tema político? ¿O fue tan bien recibido y es algo que sigue siendo importante para la gran masa, que a final de cuentas lo político termina siendo irrelevante? En este caso no fue un tema político. En este caso fue más bien percibido en la medida en la que somos de los pocos países de Latinoamérica en la que están haciendo algo, o por lo menos están alineando igual que países europeos o que Estados Unidos en el tema de traer vacunas a México. La discusión más bien era relacionada con la vacuna per se, era de cómo la van a enfriar, que si son 2 dosis, que si no tienen que si se puede tomar alcohol o no, que cómo la van a traer, que el número de vacunas que se iban a poner que eran muy bajas, el plan de vacunación, o sea, digamos que... Amado estaba preocupado por el tema de si se puede tomar alcohol o no ahora en este tema de Guadalupe Reyes, pero más allá de él, nadie. Exactamente. O sea, eso era parte de la discusión que se generó alrededor de las vacunas y temas, por ejemplo, que si no había dinero ni siquiera para las vacunas de niños con cáncer, ¿por qué habría dinero para estas vacunas? O sea, más bien, más que un tema político, era un tema relacionado específicamente con la decisión y con la posibilidad de que efectivamente sí fueran a vacunar a toda la población. Pues bueno, ese sin duda alguna va a ser un tema que va a estar presente. El plan de acción pues, es un plan de largo plazo. Si nos vamos, digamos, hasta los que tenemos 49, 40 años, nos va a tocar por allá ya terminando el verano. Pero, digamos, en el cronograma que está, la duda que me queda es, el gobierno aprovecha, le es útil, le es positivo en la discusión digital el tema de las vacunas, todo el tema, digamos, de lo que pueda significar que la parte sanitaria tiene control sobre ella. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, primero porque es un tema internacional y segundo porque tapa bastante el tema de los muertos y los semáforos que ya son intrascendentes. Entonces la gente más bien se está esperando la vacuna. Genera una especie, digamos, de luz al final del camino. Yo quisiera cerrar esta mesa horizontal del día de hoy haciendo una pregunta que me parece indispensable para quienes leemos los reportes de Metrix y nos llama la atención que algún político o política tenga pues presencia digital y que como el caso de Laida Sansores, pues de repente van 2 veces que se convierte en uno de los temas de más atención, siendo una
política, digamos, menor en términos de la dimensión que tienen otros políticos y políticas. ¿Cuál es el truco? Saca el conejo del sombrero, mi querida Jimena, de qué es lo que está haciendo Laida Sansores, que lo está haciendo bien, pero que a final de cuentas pues debe tener algún manejo truculento por ahí. Debe tener un muy buen equipo que la mueve en medios tradicionales que convierten en digital. Hay que buscar quién es su equipo. Pero ¿no crees que tenga que ver, digamos, con algún aspecto de colarse en conversaciones y después echarle un poco más ejército digital de corte no orgánico? ¿No hay nada de eso? ¿O es No, puro aquí no movimiento es, orgánico que la no, trepan a la no, discusión? no la trepan a la discusión en movimiento orgánico, pero el movimiento en orgánico se hace en medios tradicionales y de ahí lo mueven a digital. Entonces, digamos que ahí sí no te puedo decir cómo, más bien cuánto, pero sí hay una movilización de medios tradicionales en todos los niveles que de ahí lo jalan a, digamos, a grupos en redes sociales que aumentan ese volumen de discusión, pero sí está bien orquestado, no es orgánico. O sea, eso sí te lo puedo decir. ¿Tú cómo lo ves, Amado? Yo creo que más bien la ida viene precedida de una serie de escándalos que la hacen altamente mediática en cuanto ella va escalando posiciones, porque de ser alcaldesa en Álvaro Obregón se va a gobernar un estado y entonces se le viene el mundo de las críticas encima porque pues vimos en aquel escándalo de que metía los tintes para el cabello o que se hizo un vestido con las caras de los 43 o que le llevó mariachis a los migrantes, ese tipo de cosas. Ella es muy dada a esas cosas, es una mujer de mucho escándalo y que es muy apegada a López Obrador. Entonces, por ahí más bien yo le veo que es como genera mucha indignación entre los más críticos del López Obradorismo, que cómo es posible que Laida sea candidata, pues simplemente tiene los números para hacerlo, ¿no? Pues sí, después de los tintes para el pelo en el Senado, se quedó ahí una etiqueta, una marca, o de estar jugando Candy Crush también en el Senado. En fin, bueno, yo creí que había algún truco que pudiéramos compartirle a todos los que quieren ser candidatos y candidatas en sus estados. Vale Que se la pinten pena el que pelo de sí, rojo, ese es es una... correcto. Vale la pena y que se si hagan hay, algunas cirugías. es correcto. Si hay algunos instrumentos, pues por lo menos compartírselos a aquellos que quieren competir, ya sea en Campeche contra Laida o en otras entidades de la República. En fin, hemos llegado pues al final de esta conversación, que como siempre para mí es un agasajo poder contar con la presencia de Jimena Céspedes. Siempre es un honor. Muchas gracias, Jimena, y pues nos vemos el próximo martes. Claro que sí, buenas noches. Y mi queridísimo Amado, un placer como siempre poder compartir contigo esta mesa horizontal. Le agradecemos pues enormemente a Amado Avendaño sus contribuciones y sobre todo el fiel seguimiento que le tiene a todo lo que pueda significar estar tanto criticando a López Obrador como los que lo están defendiendo, y eso es algo que para eso es muy importante. Muchas gracias, mi querido Amado. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Y bueno, pues yo le agradezco mucho a nuestro querido auditorio que nos ve tanto en Diario de Confianza como en Radio 13 Digital, la oportunidad de llegar a sus dispositivos digitales, de llegar a sus casas. Los invitamos a vernos el próximo martes a partir de las 9, como todos, como cada semana, pues precisamente para saber lo más caliente de las redes sociales, que siempre con el análisis de Metrix nos permite saber más de qué va la cosa. Cuídense mucho y que tengan una feliz noche.